clases más, tiene que ver con toda la parte de fundamentos de los sistemas, fundamentalmente de los sistemas de conversión y almacenamiento, la termodinámica, los conceptos básicos de energía química, energía eléctrica, capacidad, densidad de energía, etcétera, etcétera. Y en la clase de hoy fundamentalmente vamos a hacer bastante hincapié en todo una revisión general de cuál es la situación actual en cuanto a las energías, que incluye en principio todas, ¿no es cierto?, las de combustibles fósiles y la nuclear, las no renovables, para un poco ver cuál es el estado del arte y cuál es la necesidad de ver claramente cuál es la necesidad de empezar a utilizar energías renovables. El tema 2 es básicamente toda la parte de cinética electroquímica, dado que los sistemas de conversión y almacenamiento generalmente no funcionan en el equilibrio, funcionan en condiciones de pasaje de corriente, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con la cinética electroquímica, la distribución de corriente, etc., es de suma importancia. Ya en la parte 3, en el capítulo 3, en el tema 3, se va a ver todo lo que tiene que ver con baterías primarias y secundarias, detalles de cada una de ellas, y con fundamental interés en todo lo que tiene que ver con las baterías de litio, dado que en Argentina hay un especial interés en desarrollar este tipo de baterías porque poseemos los recursos y la idea es agregarle valor a esos recursos de litio que poseemos. Eso incluye también, por ejemplo, baterías más avanzadas que todavía están en etapa de desarrollo, como son las baterías de flujo. El capítulo 4 está dedicado a celdas de combustible, básicamente. Vamos a ver los tipos de celdas de combustible, las de baja temperatura, las de alta temperatura, cuáles son los materiales que se utilizan en estas celdas y cuáles son los principales inconvenientes y logros en cada una de los distintos tipos de celdas y cuál es el estado del arte, digamos, hasta ahora. Y finalmente en el capítulo 5 lo que vamos a ver son todos los demás sistemas de conversión y almacenamiento que no sean de baterías ni celdas, donde se incluyen los supercapacitores y pseudocapacitores, básicamente. Así que ese es el programa que vamos a desarrollar durante todo el cuatrimestre. La bibliografía en general, bueno, hay muchísimos libros. Estos que están acá son libros básicamente para aquellos que no tienen por ahí una formación físico-química o electroquímica demasiado intensa. Pueden ver algunos conceptos por ahí los cuales vamos a hablar durante el curso, por ahí son un poco remotos o se han olvidado, entonces, bueno, hay dos libros clásicos, cualquier libro de electroquímica en realidad clásico les puede venir bien, si no recuerdan algunas cosas. Hay también un libro específico sobre baterías, y para conceptos, digamos, básicos de termodinámica y electroquímica, el libro del cual soy autor y que se usa también acá en los cursos de grado, lo pueden consultar. Esto les puedo pasar un PDF si es necesario para que tengan un acceso directo a los libros. Muchos de estos libros se pueden piratear, entre comillas, ¿no?, a través de los sistemas que ustedes ya conocen, así que bueno, eso corre por cuenta de ustedes de conseguirlos. No se dice piratear, se dice recuperar de internet. Exactamente. Gracias a nuestra gran compañera rusa, ucraniana, que se tomó el laburo de hacer. Bueno, estos son, lo que van a ver ahora son libros que de alguna manera en algunos casos hemos sacado información de ahí. Para las celdas de combustible hay mucha bibliografía. Este que está acá, por ejemplo, es un handbook que está accesible en PDF en internet.
Y los demás son libros clásicos de Fuel Cell. Algunos apuntan a algunas cosas en particular. Por ejemplo, este habla de voy a señalar con el cursor. Este se habla de micro fuel cell, o sea, celdas de muy pequeño tamaño para algunas aplicaciones particulares. Estas hablan de los polímeros que se utilizan en las membranas, o de las fuel cell que funcionan con alimentadas con material vivo, microbios, o celdas de alta temperatura. Este es un libro que escribimos con Ernesto González de Brasil, que está dedicado a todas las fuel cells que se alimentan con alcohol en lugar de hidrógeno. Así que bueno, todos estos libros en algún momento vamos a sacar, y he sacado de la preparación de las clases, temas de ahí. Son libros de consulta. Vamos a hablar bastante de economía de hidrógeno, así que los que estén interesados en este tema, acá les menciono 4 o 5 libros que son los clásicos en el tema. En el almacenamiento de energía también hay una bibliografía bastante abundante y relativamente moderna, en los últimos 10 años, que habla con distintos enfoques de cómo son los sistemas de almacenamiento de energía, algunos con énfasis en los sistemas que son netamente electroquímicos, que son los que nosotros vamos a ver en este curso. Supercapacitores también, hay bastante bibliografía, hay 3 libros que están mencionados, uno muy específico sobre el uso de grafeno en supercapacitores, un material que está de última moda, y finalmente materiales para baterías, para celdas y capacitores, o sea, todo lo que son sistemas de almacenamiento y conversión de energía electroquímicos, la parte del desarrollo de materiales es fundamental, así que hay libros que son específicamente no de los dispositivos en sí, sino de los materiales que se utilizan para su desarrollo. Bueno, esto es simplemente informativo. En el curso vamos a usar algunas constantes. No sé si va a haber problemas. Esta es la segunda vez que damos el curso. La primera vez se dio en forma intensiva, o sea que no hubo tiempo para que los alumnos hicieran problemas. Este año no sabemos, tengo que todavía discutirlo con Ernesto Calvo, pero por ahí, un poquito más adelante, por ahí creamos una serie de problemas muy sencillos sobre distintos temas para que ustedes vayan practicando. Cuando uno hace problemas, generalmente se encuentra que necesita una cierta cantidad de constantes, y bueno, acá están resumidas las que vamos a usar. En el curso muchas veces vamos a suponer que ya ustedes tienen los conceptos de electrostáticos más básicos bien claros, pero brevemente lo que se necesita son conceptos de qué es una carga, ¿no es cierto? ¿Cuál es el campo? Por ejemplo, si uno tiene una carga Q puntual, una de las cosas que la electrostática básica permite calcular es cuál es el campo eléctrico o el potencial que esa carga genera a una distancia R, dado por esta expresión vectorial. Para un conjunto de cargas, el campo eléctrico resultante, que es un vector, es la suma vectorial de los campos en cada carga. Y el campo eléctrico generado es el gradiente del potencial eléctrico, o sea, la relación entre el campo eléctrico y el gradiente del potencial viene dada por esta expresión. Y una ecuación que va a aparecer en el curso varias veces, aplicado a distintos sistemas, es la ecuación de Poisson, que es la relación entre el potencial electrostático y la densidad de carga. Es decir, acá este es el campo que genera una carga, pero si uno tiene, en lugar de una carga o varias cargas puntuales, uno tiene una distribución de carga, que es lo más común en sistemas reales, bueno, uno puede calcular, uno puede relacionar el campo eléctrico con esa distribución de carga, ρ,
ρ, que es una función de las coordenadas espaciales, a través de la ecuación de Poisson, que dice que el laplaciano de phi, el potencial, es igual a menos ρ dividido la constante eléctrica del vacío si las cargas están en el vacío, o la constante eléctrica del medio si es en otro medio. Entonces, esta es una ecuación fundamental que la vamos a ver en varias oportunidades en la parte teórica, porque permite calcular el potencial eléctrico y, sabiendo el potencial eléctrico, el campo eléctrico, si uno conoce la distribución de carga en un sistema. Esta es una de las relaciones más importantes, por eso la quería mencionar de entrada. Ustedes recibieron el mail que mandé ayer, ¿no? Lo mandé muy tarde, así que no creo que hayan tenido tiempo a leer todo esto, al sumo ver las figuritas. Pero, digamos, la idea de estas 15 o 20 transparencias que siguen es más o menos que ustedes tengan un panorama global de cuál es la energía que se usa, cómo se usa según los distintos países, cuál es la incidencia de los renovables, etc. Tener una visión general, digamos. Es bueno para saber dónde estamos parados, ¿no es cierto? No solamente en el mundo, sino en la Argentina, y ver qué es lo que se puede mejorar a través de los sistemas de conversión y almacenamiento. Así que yo voy a ir bastante rápidamente. En todo caso, en estos días, a medida que ustedes lo vayan leyendo, si tienen preguntas, lo podemos charlar en algunos casos. Esto es básicamente esta transparencia. Cuando vean acá al costado, en algún lado de la transparencia, la foto de un libro, de la tapa de un libro, es porque lo que está en la transparencia está sacado de ese libro, un poco para que tengan idea de cuál es el origen, ¿no? En el mundo se generan 950 P. Recuerden que P es peta, ¿no? Es 10 a la 15. Es un poco más que giga y que tera. Peta es 10 a la 15. Entonces, la energía que se produce en el mundo, recuerden que watt es unidad de potencia, o sea, energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, watt hora es unidad de energía, no de potencia, ¿ok? Entonces, en el mundo se producen 950 por 10 a la 15 watt hora de energía, que es consumida, perdón, no es lo que se produce, es lo que se estima que la humanidad consumió de energía hasta hoy. ¿Ok? Y de esos, lo interesante es que de esos 950 petawatt hora, las 2/3 partes se consumieron en los últimos 50 años. O sea, la humanidad consumió más energía en los últimos 50 años que desde que apareció el hombre hasta el 2067. Es un dato interesante. Y que el 90% de esa energía que se consumió y que se consume es no renovable. ¿Okay? O sea, venimos de un mundo que básicamente utiliza energía no renovable. Posiblemente los ancestros, los más antiguos, han consumido mucho más renovables que nosotros, porque la energía que había en ese momento era solamente renovable. No había petróleo, ¿no es cierto? Quemaban biomasa fundamentalmente. Y eso de alguna manera es renovable. En las transparencias, en las figuras que están acá, lo que hay, básicamente, no lo voy a empezar a discutir en detalle, ustedes lo pueden observar, es cómo se distribuye, básicamente cómo se distribuye la energía solar y la energía de la luna, que es la que produce las mareas, o sea, las fuentes naturales de energía, las mareas y la energía solar, cómo se distribuye, por ejemplo, de la energía solar, que es esta cantidad, 1,73 por 10 a la 11, esto es potencia, no energía, por 10 a la 11 megawatt. Si uno esto lo multiplica por la cantidad de horas que tiene el año, tiene la cantidad de energía que recibe del sol en megawatt hora. Fíjense que una cantidad importante se refleja, ¿no? Y una parte se absorbe en la atmósfera, o sea que lo que llega a la Tierra es una fracción de esa energía. Y acá, en este cartoon que ven acá,
es un poco la comparación de la energía que recibimos del Sol, que es esta cantidad, comparada con otras fuentes de energía. Por ejemplo, la potencia de las mareas es despreciable, es apenas un 0,05% de lo que recibimos del Sol. Y los vientos, por ejemplo, 0,03%. Los huracanes, o sea, fenómenos naturales, ¿no? Energías que en realidad no se aprovechan, sino que son fenómenos naturales. Y comparadas con las actividades del hombre, por ejemplo, las instalaciones de energía que uno tiene acá, en esta transparencia me estaba dando cuenta, no entendía cuál es la diferencia entre 2 y 7, porque en realidad en ambos casos se refiere a estaciones de potencia, o sea, centrales de producción de energía. No veo por qué están separadas, ¿no? Posiblemente porque uno sean cosas más generales y otras que sean estaciones de potencia más particularizadas. Pero aún sumadas, no pasan del 0,011% de la energía que en principio recibimos del Sol. Esto para que tengan una idea de cuál es la energía que estamos recibiendo del Sol comparada con la que normalmente utilizamos o con las que se da en fenómenos naturales como las mareas, viento, huracán, etc. ¿Cómo es la...? Ahora vamos a ver un poco cómo es la producción y consumo de energía en el mundo y comparando con la Argentina. Hay una frase y hay toda una doctrina de este señor que se llama Serge Latouche, es un economista francés, que tiene toda una teoría acerca del consumo. Él lo que en realidad es una persona bastante extraña, porque en lugar de ser como economista, ser un amigo del desarrollo y del crecimiento, él habla de que en el mundo lo que tiene que haber es un decrecimiento, o sea, que tenemos que tender a consumir cada vez menos energía, porque no va a alcanzar para todos. Lo cual es una visión, parece un poco loca, pero no, si uno lo empieza a analizar un poco más en detalle y teniendo los números, no es tan loca. Y además, no solamente no es loca, sino que es posible, o sea, si uno analiza, yo les invito a que vean la página esta, donde está un poco cuál es su filosofía económica en este sentido. Él dice que quien crea que un crecimiento ilimitado es compatible con un planeta limitado, está loco o es economista, ¿no? Lo dice desde el punto de vista de un economista, así que no es que... consumo de energía, acá me olvidé de cambiar el año, lo cambié en las transparencias que viene, pero me olvidé de cambiarlo acá. Esto es consumo de energía 2016. Esto está medido en, claro, se utiliza generalmente cuando uno compara consumo de energía en el mundo o de países. La unidad que se utiliza más frecuentemente es expresarlo en megatoneladas equivalentes de petróleo. No importa que uno produzca energía nuclear, produce una cierta cantidad de energía a través de, por ejemplo, hidroeléctrica, nuclear, lo que sea, pero lo mide o lo transforma en megatoneladas o toneladas de oil equivalente que se puede convertir a megajoule o a megawatt hora a través de estas fórmulas de conversión. Este es el promedio mundial. O sea, en el mundo, en el 2016, o sea, hace un año y pico, se consumieron, se gastaron, se emplearon 13.276 megatoneladas equivalentes de petróleo, por lo que es, si lo quieren ver en joule, 5,6 por 10 a la 20 joule. Para producir esa cantidad de energía, la potencia instalada en el mundo, o sea, la cantidad de potencia que hay instalada, está entre 15 y 18 terawatts. Esto es lo que la potencia instalada en el mundo para la producción de energía. Y si ustedes miran, acá lo importante no es ver los números absolutos, porque son números tan grandes que casi como que uno pierde la dimensión, pero sí los porcentajes. Por ejemplo, en el mundo el 33% de la energía, la tercera parte, viene del petróleo. Una cuarta parte viene del gas. Y un poco más de una cuarta parte viene del carbón. Mientras que la energía nuclear no alcanza el 5%,
supo ser más alta hace unos años. Ahora muchos países que eran muy nucleares, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, empezaron a bajar, a cerrar sus centrales nucleares y no las renovaron. El país que tiene mayor cantidad de energía nuclear en su red es Francia en este momento, que es más del 60%, pero en general la energía nuclear está en cierta forma declinando. La hidroeléctrica representa cerca del 7%, y fíjense que las renovables es apenas el 3,2% del total a nivel mundial. Entonces, ¿cómo estamos en Argentina si nos comparamos con el mundo? Bueno, somos muy dependientes de la energía fósil. No usamos tanto carbón, y eso es bueno porque de las tres combustibles fósiles el carbón es el más contaminante. Pero estamos muy arriba en el consumo del gas cuando nos comparamos con el resto del mundo. Esto simplemente porque tenemos gas, si no tuviéramos no lo usaríamos. Y un poquito más arriba también en el consumo promedio de petróleo, porque tenemos petróleo. Si uno mira Brasil, por ejemplo, para mirar a los países que tenemos cerca, Brasil consume más petróleo que nosotros, por supuesto no estoy hablando en términos absolutos, sino en porcentuales, un poco más, casi el 50%, pero como no tienen gas, consumen poco gas, un poco más de carbón, pero ellos tienen 29, casi 30% de hidroeléctrica, lo cual los pone en una situación ventajosa en el sentido de que la suma de los fósiles que usan es menor que Argentina y menor que el resto del mundo, bastante menor. Chile, para otro ejemplo, también depende mucho del petróleo, no tienen mucho gas, de hecho en algún momento lo vendíamos nosotros, y fíjense en que ellos queman mucho carbón, 22%, es una barbaridad. Tienen también una importante contribución de lo hidroeléctrico, pero tienen, junto con Brasil, fíjense, 6,4 y 6,3% de renovables, mientras nosotros estamos por debajo del 1%. O sea que aún comparado, no vamos a comparar con los países más desarrollados, donde el porcentaje de renovables es mayor, pero aún con los países vecinos, digamos, que tienen más o menos un grado de desarrollo similar, estamos muy por debajo en el aprovechamiento de los recursos renovables. Estas son las sumas a nivel mundial de los combustibles fósiles. El promedio mundial es 85, Argentina está casi 2 puntos por encima, Brasil más de 20 puntos por debajo, gracias fundamentalmente al hidroeléctrico, y Chile también por debajo. O sea que comparativamente somos más sucios en el uso de energía que nuestros vecinos y que muchos países del mundo. ¿Cómo es el consumo mundial de energía? O sea, ¿para qué se usa esa energía que acabamos de ver? Bueno, el 40% de esa energía se utiliza en forma de electricidad, o sea, esto incluye todo, ¿no? Todo tipo, tanto para consumo doméstico como para consumo industrial. Esto es lo que se dedica a la parte de residencial y servicios. El transporte consume una fracción muy importante de la energía del mundo, casi una tercera parte. Y esto es la contribución de la industria. Esta foto es una foto satelital producida, porque obviamente no todo el mundo puede estar de noche al mismo tiempo. Pero esto es, si ustedes pudieran ver el mundo de noche, o sea, iluminado, verían que hay los países, digamos, más desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, alguna parte de Asia, es la que más electricidad consume, simplemente analizando cómo es la distribución de la luminosidad de noche. Y si comparan, por ejemplo, Norteamérica con Sudamérica, la diferencia es abismal, salvo en algunas ciudades en particular, ¿no? Esto va a ser Río de Janeiro, por acá estará Buenos Aires, y algunas ciudades de Colombia. Venezuela ahora debe estar todo oscuro. Suponemos que sí, lo que muestra esto claramente que el consumo de energía es muy desparejo en el mundo, cosa que por otra parte es obvio. Y acá está mejor ilustrado todavía. Todos estos números que yo les di recién está sacado de una estadística que anualmente
saca la British Petroleum. Ahí está la página web, se me fue el cursor. British Petroleum Statistical Reviews of World Energy. Esto, todos los junios de cada año sacan las estadísticas del año anterior. Así que los números que yo les estoy mostrando ahora son del 2016, del año, hace un año y medio. Y esto muestra en colores, por ejemplo, los verdes más oscuros son los países que consumen más petróleo, en este rango, o sea, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, los países árabes consumen por encima de 3 toneladas per cápita. Nosotros estamos entre los que en realidad menos consumen, a pesar de que tenemos, estamos en esta zona. Si vamos a gas, ahí la situación cambia. Nosotros consumimos mucho gas, tenemos mucho gas, y fíjense que estamos entre, no los primeros, porque los que más consumen siguen siendo Rusia, que tiene mucho gas, los países del Golfo, y Argentina y Venezuela, que tienen recursos gasíferos, están entre los que más consumen en el mundo. Y carbón, por suerte nosotros estamos bajos en carbón. Fíjense que Estados Unidos consume de todo, consume mucho carbón, consume mucho gas, consume mucho petróleo. Y China consume enormes cantidades de carbón, porque ellos tienen poco petróleo y poco gas, o sea que la economía china está creciendo gracias a quemar carbón, y son el país que más CO2 produce, en su caso de ellos. Y en Sudamérica, Chile, la más, como vimos en la tabla anterior, es la que más consume carbón todavía. ¿Y cuáles son las predicciones? Digamos, esta es la situación actual, estamos por acá, esta es la situación actual. Esta es una predicción que hizo Shell, cómo van a ser los escenarios para acá dentro de 50 años. O sea, esta transparencia en realidad es un poco vieja, debe ser del año 2000 y pico. Y planeaban y hacían una especie de predicción acerca de cómo iba a ser la distribución de energía consumida en el mundo para distintas fuentes. Acá están en distintos colores los distintos combustibles que se utilizan. Por ejemplo, los fósiles. El petróleo, según ellos, iba a tener un máximo. O sea, lo que importa acá es el ancho, ¿no?, de la distribución. Petróleo iba a tener un máximo alrededor del 2020 y pico, o sea, dentro de muy poco. Después iba a declinar, pero todavía en el 2060 la humanidad iba a seguir consumiendo una fracción importante de carbón, de petróleo y de gas. O sea, va a declinar, pero no tan abruptamente como algunos piensan. Mientras que energías tales como la hidro, sobre todo la eólica, va a crecer bastante. Fíjense que y estas predicciones ya se están cumpliendo. La energía eólica en muchos países de Europa desarrollados, como Alemania, como España, Noruega, todos los países escandinavos, están ya incrementando notablemente la fracción de energía eólica. Fíjese que la energía eólica, predice esta gente de Shell, que va a ser tan importante como el gas o el petróleo dentro de 40 años, menos de 40 años. También va a incrementar mucho la biomasa, la solar, la geotérmica, que prácticamente son despreciables en este momento. Se supone que en 20 o 30 años van a empezar a tener una importancia casi tan grande como los fósiles. Y bueno, lo amarillo es una sorpresa porque nunca se sabe, siempre hay alguna nueva fuente de energía que puede surgir. Es medio extraño cómo estiman eso, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, son estimaciones, pero como toda estimación, ahora podemos, esto fue, ya digo, quizás fue a principios de los 2000, esto debe ser el 2003, 2004. Uno ya puede hacer, ahora estamos por acá, ¿no es cierto? Entonces podemos ver si esto es cierto. Y lo que a mí me consta en cuanto a energía
eólica y biomasa están más o menos aceptados. Y bueno, de todas maneras es una predicción, yo no lo doy como que esto tiene que ser así, pero es lo que los expertos en energía, y de hecho Shell lo es, han predicho. Este es el consumo actual, 2016, o sea, es una especie de resumen de lo clasificado por región, de qué porcentaje y qué tipo de energía se consume. Por ejemplo, en Norteamérica, estos son los porcentajes, o sea, toda esta suma da 100, básicamente la mayor parte de la energía que se consume es petróleo, carbón y gas natural. Esta es la incidencia de la hidroeléctrica, y renovables es esta pequeña fracción que está acá. Cuando vamos a nuestra región, Sudamérica y Centroamérica, aumenta bastante la cantidad de petróleo, disminuye un poco la de gas, pero aumenta por suerte la de hidro. O sea, nosotros, si sumamos los tres combustibles fósiles, Sudamérica consume bastante menos fósiles que Norteamérica, gracias fundamentalmente a la gran incidencia que tiene la hidroeléctrica en Brasil, Argentina, Paraguay, parte de Chile, etc. Si vamos a Europa, bueno, la hidroeléctrica no es tan grande, pero ahí ya, fíjense, es donde más renovables se están consumiendo, es en Europa y en Asia. En Medio Oeste, obviamente, estamos hablando de los países petroleros, consumen lo que tienen, petróleo y gas. Prácticamente las otras energías no existen. En África, bueno, mucho carbón, como era de esperar, países con muy bajo nivel de desarrollo en general, algo de hidroeléctrica y casi nada de renovables. Y esto es, bueno, Asia y Pacífico. Esto básicamente es debido a la India y a China, que tienen mucho carbón todavía y usan carbón para desarrollar sus economías que, como están florecientes ahora, consumen mucha energía y lo único que tienen es carbón. Así que son los principales quemadores de carbón en el mundo. De esta transparencia, lo único que puedo rescatar acá es, esta es una idea de cuáles son estos son, digamos, aparatos eléctricos que uno suele tener en la casa, ¿no? Hay de todo, aire acondicionado, ventilador, no sé, lavador de platos, aspiradora, máquina de hacer café, etc. Todos equipos eléctricos. Y esto es la potencia que tienen cada uno de estos equipos. Y esto es cuánto es el promedio que se consume, medido en kilowatt hora, mensualmente. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, que hay, si uno mira acá en la tabla de potencia, lo que más consumen, es algo que acá es medio raro, ¿no? Que son los secadores de ropa. Sí. Secadora de ropa 4800. Sin embargo, bueno, uno no usa secador de ropa todo, digamos, continuamente. Entonces, la contribución al consumo mensual no es tan alta. Ahora, un refrigerador pues, que tiene menos, mucho menos potencia, el orden, bueno, si es con freezer, o depende, está entre 200 y 400. Si uno lo usa, como uno lo usa todo el día, su contribución al consumo mensual de energía es bastante grande. O sea, esto es simplemente para tener una idea de... No hay que usar calefón eléctrico. Generalmente se usa termotanque, que es a gas. Sí. Pero hoy en día no sé si no es más caro el gas. Sí, es más caro el gas. Además viene Metrogas y te corta el gas y no te deja. Sí. Mucha chance, puede pasar mucho. Eso pasa en casi todos los edificios de la capital. Está pasando en muchos edificios, están cortando el gas, entonces Sí. es el pase forzado a la electricidad. Digamos. Sí. Y hay muchos edificios nuevos que no tienen instalación de gas. Sí, todo eléctrico. Se fabrican directamente sin instalación. Sí, claro. Ahora eso, digamos, no cambia el panorama, porque la diferencia es dónde se usa el gas. O sea, vos lo usás en tu casa, usás electricidad, que significa que en una central térmica están quemando gas. O sea,
Cuando uno dice, yo pasé de gas a electricidad, en realidad pasó de gas a gas. Lo que pasa es que el gas se produce en una central que está centralizada. Pero los fabricantes no piensan lo mismo. Porque para el fabricante, electricidad de algún lado alguien va a conseguir y va a sacar. Sí, sí. Y su edificio va a funcionar. En cambio, el gas puede ser que se termine y te lo corte. Entonces, después, ¿cómo hacen otro para que solucione el problema? No es asunto de ellos. Claro. Bueno, esto es simplemente la típica transparencia del cambio climático, cómo todo el uso de carbón, combustibles fósiles están afectando el cambio climático. Acá hay, estas son energía, el total de emisiones de CO2 medidas en porcentaje, la cantidad total de emisiones era 24.100 megatoneladas. Y estos son los porcentajes que emiten cada país. Esto puede ser que sea un gráfico un poco viejo porque tengo entendido que China ya está por encima de Estados Unidos. Acá aparece Estados Unidos como el mayor generador de CO2, emisiones de CO2, seguido por China, Rusia, Japón, India, Alemania, Canadá, Reino Unido, Corea e Italia. Obviamente esto no tiene que ver con el porcentaje de carbón que usan, sino con la cantidad absoluta. Y bueno, lo que ustedes ya más o menos saben, hay indicios bastante evidentes, aunque todavía hay mucha controversia y hay gente que insiste en que esto no es debido al uso de combustibles fósiles, sino que se debe a ciclos naturales, ¿no? Pero hay evidencias bastante incontrovertibles de que hay un aumento en la temperatura global. Son los gráficos que se medidos, digamos, desde donde hay registro de mediados de la década del siglo XIX hasta la actualidad, y se ve que a partir de comienzos del siglo XX ha habido un aumento bastante importante en la temperatura, y esto es la cantidad de CO2 medidos en ppm en la atmósfera, que desde el año 60 hasta el 2000 y sigue creciendo, ¿no? Posiblemente ahora un poco mejorado por algunas medidas que se han tomado, como el protocolo de Kioto, que algunos países lo cumplen, otros no. De todas maneras, hay gente que insiste que esto no se debe al uso del petróleo. Este sheikh árabe fue ministro de petróleo de Arabia Saudita hace unos años, en el año 2000. Cuando era ministro, ella preveía, ¿no? El tipo que evidentemente la tenía clara. Decía que la edad de piedra no se terminó por falta de piedras, y el petróleo tampoco. La edad de petróleo no se va a terminar por falta de petróleo. O sea, si uno mira las reservas petroleras de carbón y de gas que hay en el mundo, hay todavía para seguir quemando combustibles fósiles por 200 años. Lo que quiere decir este hombre es que en realidad, si esto es cierto, si seguimos quemando esas reservas, vamos a tener serios problemas. Es decir, tenemos que dejar de quemar el petróleo y el carbón, no porque no haya, no se va a acabar porque no haya más, sino porque vamos a tener que emplear nuevas formas de energía que sean ambientalmente benéficas. Esto muestra cuál es la relación entre los recursos renovables en relación con el consumo mundial de energía. El tamaño de cada uno de estos cubos representa cuál es la energía que proporciona el sol, la energía eólica, la biomasa, la geotermia, el agua, la hidro, comparado con el consumo actual de energía. O sea, el consumo actual de energía es este cubito, es la unidad. Este cubito es el consumo actual de energía. Esta es la cantidad de energía que produce el sol, pero lo que está acá, o el viento, o la biomasa, si ustedes se fijan, es mucho mayor que el consumo actual de energía. O sea, por ejemplo, la energía geotermia, si se aprovechara totalmente,
podía producir 5 veces más la energía que se consume en el mundo. Y la energía solar es 2.850 veces más grande que la que consume. Pero lo importante es lo que se puede aprovechar, que es lo que está acá abajo, que es mucho más chico. Aún así, por ejemplo, la energía eólica, si se aprovecha lo aprovechable, podría alimentar a la mitad del mundo. O sea, podría prever la energía para la mitad del mundo. La geotermia, que es aprovechable apenas en un 20%, o sea, de 5 se aprovecharía una, permitiría alimentar solamente con geotermia a toda la humanidad. Y estos son los porcentajes. Entonces, esto es interesante porque marca de que aun cuando con las tecnologías actuales es muy poca la fracción de energía solar o de energía eólica que se puede capturar, aún así podría proveer la totalidad de la energía que consume el mundo. Acá está resumido un poco el rol de las energías renovables en el mundo. Es decir, acá vemos cuánto se consume de los fósiles, cuánto es nuclear, y acá en otros, este 13,5% corresponde a biomasa y el uso básicamente de biomasa y residuos orgánicos, hidroeléctrica, y acá en otros está solar y eólica. Esto es en cuanto al consumo total. Y en cuanto a la generación de electricidad, o sea, no toda la energía que se consume es en forma de electricidad, las cosas son más o menos parecidas. Las renovables ahora tienen una incidencia en la producción de electricidad un poco mayor que el total, 18%, y de eso la mayor parte, el 16%, es hidroeléctrica. O sea, la mayor parte de la electricidad que se genera vía renovables es en este momento hidroeléctrica. Y acá, en estos gráficos de barra, ustedes tienen cuál es el porcentaje de electricidad, por ejemplo, producida por energía nuclear. Y como dije recién, ven que Francia es el país más nuclear de todos. Casi 80% de su energía se produce a través de centrales nucleares. En este gráfico no está, así está Argentina, con más o menos un 8% en cuanto a la producción de electricidad, ¿no? Es decir, cuando yo mostré, si ustedes miran la tabla que había mostrado al principio, Argentina tiene un 2,1% de energía nuclear, pero del total de energía consumida. Este 8% se refiere al total de electricidad, o sea, como electricidad, las centrales de Atucha, Embalse, producen aproximadamente el 8% de la electricidad que se consume en Argentina. En cuanto a la hidro, fíjense que los países de Sudamérica están bastante bien posicionados, porque Paraguay, Uruguay, por supuesto como porcentaje, no como cantidad total. Uruguay produce muy poco energía, pero es porque consumen muy poco, son pocos habitantes, ¿no? Está Paraguay, Uruguay y Noruega, están entre los primeros, Brasil, Islandia, Venezuela también, Canadá, y Argentina está también bastante bien ubicada, con un 40% de la energía eléctrica producido por hidro. En cuanto a la biomasa, bueno, posiblemente el recurso biomásico más importante sea el bioetanol. Estados Unidos y Brasil, Brasil ahora ya superó a Estados Unidos, mejor dicho, sigue superando, o están casi iguales en producción de bioetanol. De hecho, Brasil tiene ya como política desde hace varios años usar bioetanol en sus naftas. Así que la producción y el consumo de bioetanol de Brasil es bastante importante. Perdón.
¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno no es un combustible primario, no es una fuente primaria de energía, porque no, sencillamente por la razón de que no se encuentra libre en el planeta, no hay hidrógeno en el planeta, hay que producirlo. Hay gente que predice, que dice que en realidad en la etapa que estamos viviendo, estamos en el final de una etapa muy corta, que es lo que sería la era fósil, dado que hasta el principio de la revolución industrial, que es el comienzo de la era fósil, generalmente, básicamente el planeta se alimentaba con recursos renovables, o sea, con la energía solar. El Sol convierte 600 megatoneladas de hidrógeno a helio por segundo y es la fuente que la energía que nos provee. O sea que en realidad hubo una primera civilización solar hasta la revolución industrial, básicamente. Empezamos a consumir en forma increíblemente grande combustible fósil, pero eso se va a terminar. No se va a terminar porque se termina el combustible, se va a terminar porque el efecto nocivo del combustible nos va a hacer pasar de nuevo a una segunda civilización solar. Estas son también algunas predicciones que de alguna manera yo creo que son correctas. Podemos estar en desacuerdo acerca de cuándo va a comenzar eso, cuándo va a empezar a declinar realmente la energía fósil, pero estamos en ese camino. Acá hay esto justamente era una transparencia que había puesto para mostrar que en realidad la terminación de la era fósil no va a ser básicamente por, como decía el sheik árabe, no porque se acaben las piedras, sino porque los efectos nocivos del uso de fósil. Y eso indica, por ejemplo, todas estas predicciones de que el combustible fósil se iba a empezar a declinar hacia principios del siglo XXI, en realidad estaban basadas en la predicción de este señor Hoover, que en 1956 hizo este reporte, publicó este reporte, donde hizo una estimación de cuáles eran las reservas de petróleo en el mundo, cómo iban a evolucionar en el tiempo, cómo evolucionaban. Esto lo hizo en el año 56, o sea, estaba por acá, e hizo algunas predicciones, suponiendo distintos escenarios, pero todo indicaba de que hacia el 2025, 2050, la producción de petróleo iba a decaer. Y eso en realidad no se cumplió. No solamente que no decayó, sino que todavía está digamos, en el máximo. Y eso se debe a que él trabajaba con las reservas probadas en la época en que hizo este informe. Pero esto, digamos, durante muchos años fue como la Biblia, digamos, de la gente que impulsaba la energía renovable. Es decir, bueno, no hay otra forma. Y gran parte del impulso al desarrollo de lo renovable se dio gracias a estos reportes de Hoover. Por ejemplo, una cosa en Estados Unidos, si uno mira qué pasa en Estados Unidos, les recomiendo este libro que es escrito por un periodista del New York Times, Zuckerman, acerca de frackers. Los frackers son las personas que desarrollaron el método de extracción de shale oil, denominado fracking, ¿no? Donde eso es el petróleo que está metido en rocas porosas, que es muy difícil de extraer, que no se puede extraer por los métodos convencionales, y uno tiene que recurrir a métodos especiales, fracking, que básicamente consiste en producir pequeñas explosiones controladas para romper las rocas y que ese petróleo fluido en esas rocas se libere. Es lo que nosotros tenemos que hacer en Vaca Muerta, ¿no? Donde el petróleo y el gas no están en reservorios convencionales, donde uno simplemente hace un agujero y la presión hace que eso salga naturalmente, sino que hay que romper, fracturar las rocas. Eso es una tecnología mucho más complicada. De hecho, en Estados Unidos hubo 2 o 3 personas que eran dueños de compañías petroleras que tenían
eran dueños de grandes extensiones de yacimientos que nadie les daba demasiado valor, compraban ellos a precios realmente muy baratos, porque eran yacimientos, sí, había petróleo, había gas, pero estaba en esas condiciones, estaba metido dentro de rocas porosas. Y 2 o 3 de ellos, hace menos de 15 o 20 años, empezaron a ver cómo podían desarrollar métodos para extraer ese petróleo y ese gas. Y eso es lo que dio lugar a lo que actualmente se llama como fracking. Y gracias al fracking, fíjense, Estados Unidos pasó de producir un poquito más de 50 billones de... esto es en billones de metros cúbicos por día. No importa las unidades, pero pasó de 50 en el 2014, este libro es del 2014, 2013, a producir arriba de 70. Es decir, aumentó casi una cuarta parte, y sigue aumentando. Esto, si yo tuviera datos del 2017, seguramente esto sería casi lineal, o casi exponencial, mejor dicho. La producción esta es la producción de gas, la producción de petróleo pasó de 6,5 a 11. Es decir, gracias al fracking, Estados Unidos pasó de ser un país importador de petróleo a ser un país que se autoabastece e incluso podría exportar ahora petróleo. Esto indica de que en realidad muchas de las predicciones que nosotros conocíamos de que el petróleo iba a disminuir, de que iba a haber cada vez menos gas y menos petróleo y por tanto iba a ser más caro, en realidad no es cierto. Es justamente al contrario. O sea que si las energías renovables van a reemplazar a las fósiles, no va a ser por la falta de petróleo, por la falta de gas, va a ser porque es más limpio, digamos. Nada más que por eso. Entonces, acá vamos a ver el tema de almacenamiento. En realidad, el almacenamiento de energía no es una cosa nueva. Lo que es nuevo es el almacenamiento de energía en dispositivos electroquímicos, relativamente nuevo. Pero el hombre, desde que empezó a usar energía, almacenaba madera. Almacenaba madera cuando podían salir a juntar y tener en el invierno. Después se almacenó carbón, después se almacenó gas y ahora se almacenará hidrógeno para poder utilizarlo, por ejemplo, en celdas de combustible o en dispositivos que utilicen hidrógeno. O sea que el tema del almacenamiento no es nuevo, el concepto de almacenamiento de energía. Lo que cambia es el tipo de almacenamiento, ¿no? Es decir, ¿qué almacenamos? ¿Por qué hay que almacenar energía? Bueno, por varias razones. Esto que está acá, este gráfico que está acá a la izquierda, muestra cómo es el consumo de energía. O sea, estos gráficos los hacen las centrales eléctricas, ¿no?, que proveen energía. Por ejemplo, la salida es la entrega de la carga que entrega una central eléctrica expresada en megawatts. Bueno, esto no es una central, sino que son varias, ¿no? Esto, no recuerdo de dónde está sacado, pero debe ser de alguna ciudad. Por ejemplo, entre la medianoche y las 6, 7 de la mañana, el consumo es muy bajo, ¿no? Está en este orden, 17.500 megawatts. La potencia, mejor dicho, entregada. En cambio, ya cuando la gente se despierta y empieza a trabajar, fíjense que el consumo de potencia se va de 18.000 a cerca de 22.000. O sea, hay un salto abrupto. Después, durante todas las horas laborables, permanece más o menos constante. Y hay un pico cuando la gente regresa a sus hogares, cuando más se consume. La gente prende la televisión, empieza a cocinar,
y baja nuevamente a consumo. Entonces, lo que se ve es que el consumo de energía en el mundo no es, esto es típico de cualquier gran ciudad, si uno hiciera un gráfico en Buenos Aires daría más o menos lo mismo. O sea, esto es típico del comportamiento de consumo de energía en una ciudad. Entonces, si, por ejemplo, la potencia instalada en una ciudad estuviera en este nivel de acá, esta línea horizontal de 20.000, evidentemente uno necesita ahorrar energía para cubrir la época del día o la época del año en que más energía se consume y producir, porque algunas las centrales no pueden parar bueno, algunas sí, por supuesto, pero una central nuclear, por ejemplo, no puede estar parando, ir de 100% de potencia a 20%, porque eso genera problemas de seguridad en la central nuclear. Entonces, hay centrales que necesitan estar siempre a 100% de potencia. Otras no, las centrales térmicas pueden bajar rápidamente y sin peligro su potencia de 100% a 50% o 80% según la demanda. Entonces, la idea del almacenamiento es que hay que ahorrar energía, acumular energía en las épocas de bajo consumo, en las horas de bajo consumo, para ser utilizada cuando hay mayor demanda. Incluso, si ustedes miran, acá en el gráfico que está a la derecha, hay una cierta estructura también de consumo y de consumo por los días de la semana, ¿no? Es decir, por ejemplo, el consumo en los domingos y los sábados suele ser distinto del consumo durante los días de semana. Estas áreas sombreadas que están acá indican las zonas donde la potencia instalada es mayor que la que se consume, o sea, serían los días las horas de la semana donde uno podría ahorrar energía, y estos picos sombreados de arriba son las horas de los días de la semana en donde el consumo supera la potencia instalada. Entonces es inexorable que uno tiene que, para poder satisfacer esta demanda en estas horas pico, uno tiene que ahorrar. Y tiene de dónde, o sea, tiene de dónde agarrarse. El tema es que hay que tener la tecnología para poder almacenar, si no, esto que está acá se pierde. Incluso, si nosotros nos concentramos acá, en esta zona de máximo consumo, que va entre las 20 horas y las 22 horas, hay como toda una distribución fina, que no se ve en este gráfico, que se debe a distintos eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una serie muy popular, el Commercial Break during the Popular Fair of TV Channel, donde hay un consumo de energía. O sea, uno puede, la gente que estudia este tipo de cosas puede predecir picos de consumo cuando hay determinados eventos en la televisión, o fundamentalmente, generalmente es relacionado con la televisión, con el uso del televisor. Entonces, hasta qué grado de detalle uno puede ver cuáles son las costumbres de la gente en cuanto a consumo, simplemente entendiendo cuando hay eventos que a la gente le interesa. Si hay un mundial y juega Argentina, hay un pico de consumo. Lo curioso es que sube cuando termina el programa, porque el pico es en 3 y en 5. Claro, cuando termina el programa vos vas y haces Claro, las cosas de tu casa. cuando termina, sí, está bueno, porque en realidad no es que el televisor consuma más, pero cuando termina el programa la gente enciende todas las demás electrodomésticos. Entonces es predecible todo eso. Las costumbres son bastante predecibles. Por supuesto va a depender de ciudad a ciudad, ¿no? Pues, seguramente si uno compara qué sé yo, Londres con Buenos Aires, va a encontrar de que Buenos Aires más o menos tiene el mismo pattern, pero corrido 2 horas, porque acá somos mucho más trasnochadores que los ingleses, que se van a la cama temprano. Bueno, ¿en qué forma se puede almacenar energía? Hay distintas maneras, no todas son electroquímicas, y yo diría, es más, la mayoría no son electroquímicas.
Una de las maneras es a través de usar el concepto de energía potencial. Supongamos que una central está produciendo más energía que la que se consume y quiere ahorrarla. Entonces, ¿cómo la puede ahorrar? Y acumulando energía eléctrica, en este caso como energía potencial, en lo que se llama una flywheel. ¿Qué es una flywheel? Es un inmenso rotor, una masa enorme que rota. ¿Ok? O sea, es como si fuera un motor eléctrico con una masa inmensa. Entonces, cuando la central ve que el consumo baja, en vez de deriva parte de su energía a ese rotor. Y ese rotor empieza a girar. A medida que va tomando energía, va girando cada vez más rápido. En un determinado momento, el consumo pasa de ser deficiente a ser, pasa de ser excedente a ser deficiente. Entonces hay que recuperar esa energía. ¿Qué hace? Bueno, eso funciona como un motor eléctrico y un campo magnético, y esa rueda al girar genera de nuevo electricidad. O sea, devuelve en forma de energía potencial. Obviamente, lo importante de esta rueda es que tenga muy baja fricción, para que la energía eléctrica que se convirtió en energía potencial, en este caso energía rotacional de ese gran rotor, la devuelva en forma casi total. En general estos rotores funcionan con una eficiencia del 90-95%, o sea, tienen un grado... La gracia es hacerlo con muy baja fricción. Y bueno, es increíble la cantidad de energía que puede acumular uno de estos flywheels. ¿Y cómo es, perdón, que devuelve la energía? Y claro, usa el mismo motor. El mismo motor, es decir, ¿qué es un motor eléctrico? Un motor eléctrico es un magneto girando alrededor de una bobina. Entonces, cuando un magneto gira, induce una corriente, ¿no? Ley de Maxwell. Acá vos lo haces girar, entregándole energía a la bobina. Haciendo pasar corriente por una bobina, vos haces rotar el magneto. Cuando no hay corriente, el magneto sigue rotando por inercia. Entonces genera una corriente en la bobina que son electrones que vos los inyectás de nuevo al sistema al circuito. Gracias. Otros sistemas de acumulación de energía potencial son más simples todavía. La energía potencial es simplemente levantar agua. Es decir, una central funciona de esta manera. Entonces lo que hace cuando tiene exceso produce más energía que la que se consume, en vez de entregar esa energía a la red eléctrica, donde no hay consumidores, la usa para bombear agua a un reservorio que está elevado. Entonces, cuando hay mayor consumo, ese agua cae y es lo mismo que una central hidroeléctrica. O sea, lo que hace es que a través de una turbina, en este caso una turbina de agua, genera electricidad. Otra forma es, en lugar de elevar agua, es comprimir aire. Estos sistemas se están desarrollando en lugares donde hay condiciones geológicas adecuadas, donde hay enormes yacimientos, que por ejemplo suele ocurrir en lugares donde hay yacimientos de petróleo que ya fueron explotados, entonces quedaron las cavernas impermeables, tiene que ser impermeable obviamente, porque ese aire que uno está comprimiendo no tiene que irse, tiene que ser un sistema más o menos cerrado. Lo que uno hace es comprimir aire, o sea, cuando le sobra energía, comprime aire y ese aire queda a presión en esas cavernas. Y cuando uno necesita energía, ese aire hace mover una turbina. O sea, fue una turbina de gas, nada más que impulsada con aire. Y por supuesto, la otra forma es ahorrar energía, en este caso no energía que proviene de una central eléctrica, sino la energía solar. O sea, poner colectores solares que en forma térmica, no estoy hablando de energía fotovoltaica, no estoy hablando de conversión de energía solar a fotovoltaica, sino directamente acumular la energía del sol, aprovechar el calor que produce la radiación cuando es absorbida por ciertos metales o ciertos materiales y calentar cosas, ¿no? Calentar cosas.
El almacenamiento electroquímico de la energía se puede hacer de varias maneras. Los que ustedes ya conocen, los más típicos, es en baterías. En este caso, en la batería, ¿qué es lo que acumula? Acumula energía química, ¿no es cierto? La batería contiene ciertos elementos que durante la descarga de la batería se oxidan, se reducen y se convierten en otros materiales. Es decir, en realidad, a través de la energía química, la batería puede acumular energía eléctrica. Cuando yo cargo una batería, estoy produciendo procesos electroquímicos usando energía de la red. Y la estoy acumulando en forma de energía química. O sea, mientras yo estoy cargando la batería, estoy convirtiendo energía eléctrica en energía química que queda almacenada en ciertos compuestos químicos. Y cuando la quiero utilizar esa energía, produzco el proceso inverso. O sea, esos elementos químicos se oxidan, se reducen y me generan energía eléctrica. Ahí hay procesos faradaicos, es decir, procesos de oxidación y reducción. Hay otra manera de acumular energía eléctrica que es formando doble capa, o sea, formando un capacitor. Ahí no hay una reacción electroquímica, es simplemente la carga o descarga de una doble capa eléctrica la que genera el efecto de almacenamiento. Y tenemos la celda de combustible. Una celda de combustible, lo que pueden ser de baja temperatura, de alta temperatura, eso ya lo vamos a ver, básicamente es muy parecido a lo que ocurre en una batería. La diferencia es que en una celda de combustible, las sustancias químicas que almacenan la energía eléctrica no están en la batería, sino que vienen de afuera. O sea, el hidrógeno y el oxígeno, que son los componentes típicos de una celda de combustible. En algunos casos el hidrógeno, como vamos a ver después, se puede reemplazar por otro combustible, que puede ser alcoholes, incluso puede ser hasta metano, puede ser un combustible fósil. En ese caso, las sustancias que se oxidan o se reducen en la celda de combustible, en lugar de estar en la batería, vienen de afuera. Entonces, a esos sistemas no hay que recargarlos, porque siempre están alimentándose con las sustancias que se oxidan y se reducen, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cuáles son? Y otras celdas también que ahora están bastante de moda y en desarrollo, son las celdas de flujo, en donde también las sustancias que se oxidan y se reducen no son gases, hidrógeno y oxígeno, como en el caso de las celdas de combustible, sino que son electrolitos, generalmente sales de vanadio. Eso se llaman celdas de flujo, o sea, son también baterías, pero en donde las sustancias que se oxidan y se reducen también se inyectan en forma continua. Se inyectan desde afuera. ¿Cuáles son los parámetros más importantes en el almacenamiento de energía electroquímica? Bueno, una es la capacidad de almacenamiento específico de energía, que es la cantidad de carga en coulombios, ¿no?, que el sistema puede almacenar por unidad de masa. O sea, por kilogramo, por ejemplo, de batería o de celda de combustible. Es la única forma que uno tiene de poder comparar, por ejemplo, una celda de combustible con un supercapacitor o una batería. Es decir, ¿cuántos coulombios yo tengo en ese sistema por unidad de masa? Obviamente, lo que se trata es de que esta capacidad de almacenamiento específico sea la más alta posible. Otro parámetro es la densidad específica de energía, que no es la cantidad de carga, sino la cantidad de energía que puede extraerse del sistema por kilogramo. Cuando después vamos a ver, obviamente, que las cantidades están relacionadas, porque la cantidad de coulombios, si uno después lo convierte en trabajo eléctrico, uno puede saber con cuántos coulombios cuánta energía puede producir. Y la otra es, que está relacionada con la anterior, muy simple, es la cantidad de energía, pero ahora en lugar de medirla por unidad de masa, medida por unidad de volumen. Esto es importante porque cuando uno mide
energía acumulada, por ejemplo en el caso de las celdas de combustible, tiene que incluir, en el caso de una batería es simple, porque todo está dentro de la batería. Entonces, cuando uno dice, cuando uno tiene una batería de litio-ion o de plomo ácido, como la batería del auto, uno sabe, bueno, tengo tanta energía en tanto volumen o en tanta masa, es la cuenta simple. En una celda de combustible, uno tiene la celda en sí, que es el dispositivo que convierte energía, pero también tiene que tener en cuenta el tanque de hidrógeno. El oxígeno realmente viene del aire, o sea, no hay problema, no se cuenta, porque chupa oxígeno del aire. En sumo lo que hay es un aspirador que chupa el aire y lo comprime sobre la celda, pero tiene un tanque de hidrógeno. Entonces, ese tanque de hidrógeno tiene que meterlo en lo que sería el peso o el volumen del dispositivo. Entonces, no es lo mismo almacenar el hidrógeno en estado líquido que almacenarlo en estado gaseoso, porque el volumen que ocupa es distinto. Entonces, por eso, en muchos casos, la densidad volumétrica difiere de la densidad específica o másica, porque depende de cuál es la densidad en última instancia del dispositivo y del combustible que uno utiliza. Por eso también a veces hablan de producir el hidrógeno in situ, ¿no? O sea, no tener que almacenarlo. Lo producen, lo purifican. Claro, si lo producís in situ, bueno, vos, a ver, ahí también, ahí es discutible, porque para producirlo in situ vos tenés que tener, por ejemplo, un reformador. Entonces, ¿el reformador forma parte del sistema? Sí, forma parte. Entonces, está bien, no tenés un gran tanque de hidrógeno a 200 atmósferas o lo que sea, pero tenés una plantita reformadora que genera tu hidrógeno in situ. Entonces, el sistema total es reformador más celda de combustible. Cuando yo digo cuánta energía puedo producir, tengo también de alguna manera incluir al reformador, si no estoy mintiendo. No, sí, pero digo que quizás es menos, no sé, No, peligroso. claro, bueno, pero además sí, lo que vos decís es cierto, no necesitas almacenar, vos producís la misma, podés poner todo en fase y producir la cantidad necesaria como para alimentar la celda. De hecho después voy a mostrar, hay algunos sistemas comerciales de celdas de combustible que ya vienen con el reformador incorporado, o sea, uno no tiene que comprar hidrógeno, producir hidrógeno, directamente esa celda la conecta a una cañería de gas, y lo que hace el reformador es transformar el metano en hidrógeno y alimenta la celda con hidrógeno. Entonces el reformador produce, eso está conectado y por lo tanto si baja el consumo de la celda, baja la cantidad de gas que se reforma. Es decir, uno puede adecuar la producción de hidrógeno a al consumo de la celda, o sea, la potencia que está entregando la celda. Mejoró un poco ahora la tecnología de los reformadores, porque la eficiencia era como muy baja, digamos, hasta hace unos años. A ver, la del reformar, a ver, ella sabe mejor que yo porque está trabajando en el grupo de la Borde que se dedica a esa, no sé cuánto. Y no, estamos abriendo la línea del litio, así que tampoco estoy tan metida en eso. Pero a ver, yo he participado de proyectos con el grupo de la Borde y más o menos escuché bastante lo que ellos hacían. Obviamente ellos están tratando de desarrollar nuevos métodos, no los tradicionales. Claro. El reformado de metano está bastante ya en el mundo. Y es en el momento, aún hoy es el método más barato de producir hidrógeno. O sea, la tecnología está más o menos madura, o sea, no la vas el reformado de metano no lo vas a mejorar demasiado. Lo que se está tratando es de mejorar el reformado de otros combustibles, fundamentalmente de etanol, ¿no es cierto? Claro. Que son más, que podrían significar un avance respecto del metano. Sí. O sea, por ejemplo, producir hidrógeno a partir de biocombustible. Claro. Sí, y buscan nuevos catalizadores y también achicar los factores de purificación. Claro. Esas etapas son. Sí, hacerlo a menos temperatura. El desafío es básicamente menos temperatura y con una mayor eficiencia de conversión, ¿no? Que haya menos producción de carbono ni monóxido de carbono, pero no tenés que gastar plata. Claro.
Bueno, eso en cuanto a almacenamiento. Estos sistemas que están acá, muchos de ellos se utilizan en sistemas estacionarios. Por ejemplo, estos son celdas de combustible de varios centenares de kilowatts que obviamente son para uso centralizado. Uno tiene, por ejemplo, esto puede ser para una fábrica o para una pequeña ciudad. En baterías generalmente para uso estacionario, pero más chico. Pero en general sabemos que las baterías, las celdas de combustible, su principal finalidad es almacenar energía para usos móviles, no para usos estacionarios. ¿No es cierto? Esta transparencia, que son del curso de lo que vimos en el 2016, ya está quedando un poco vieja, si me estoy dando cuenta ahora, porque yo acá mostraba autos que ya tienen una autonomía mucho más grande. Estos autos ya se está indicando de cómo está evolucionando también el uso de baterías y de celdas de combustible para automóviles. Por ejemplo, hasta hace poco esto era un rango aceptable para un vehículo impulsado con baterías eléctricas. Esto es un auto de Mitsubishi, esto es el Smart eléctrico, y todos tenían rangos entre 135 y 150 kilómetros usando baterías. Actualmente el auto Tesla, que ya se vende en Estados Unidos en forma casi masiva, tiene una autonomía de casi 400 kilómetros. O sea, la tecnología de las celdas de ion litio, que es lo que usan los autos eléctricos, ya Presentaron el Volvo ahora, hace unos meses, 600 kilómetros de autonomía. Claro. Solamente eléctricos. No es híbrido. Sí. Y acá no está, eso después voy a ayornar estas transparencias, no está el Toyota Mirai, que es el primer automóvil eléctrico comercial que funciona con celdas de combustible, no con baterías. Es decir, que estos autos uno tiene que recargarlos, tiene que recargar la batería. En el Toyota Mirai lo que uno tiene es un tanque donde carga hidrógeno y entonces básicamente es como si fuera el tanque de combustible, es el tanque de combustible, uno va a una estación de servicio que carga hidrógeno a presión. Estos autos lo desarrolló Toyota en Japón. En Japón tienen la suerte de que, como es una isla chiquita, con pocas estaciones de servicio pueden cubrir todo Japón. Y se venden también en California, donde también hay estaciones de servicio que proveen hidrógeno para autos con celdas de combustible. Así que ya tenemos las dos cosas, ¿no? Si uno va, Tesla se venden en todo Estados Unidos, pero fundamentalmente en California porque tienen estaciones donde uno puede recargar. También lo puede recargar en la casa. Claro. Es decir, estos autos son los autos que funcionan con baterías de ion litio. Básicamente la idea es que los usa una persona que va a su trabajo, que hace 20, 30, 40 kilómetros por día, llega a su casa, lo recarga durante la noche, como hace con el celular, y sale a la mañana y de nuevo. Si no hace viajes más largos, bueno, tiene que tener una estación o en los mismos lugares de parking, hay lugares donde hay oficinas o centros industriales donde hay mucha gente que va con auto eléctrico, entonces en el mismo estacionamiento enchufa su auto y tiene el sistema para cargar el auto. Porque esa carga requiere varias horas. Es como cargar una batería de último, no hay ninguna diferencia con cargar el celular. La ventaja, a mi punto de vista, del auto eléctrico con celda de combustible es que uno carga un combustible, no recarga una batería, que es un proceso lento. Uno carga hidrógeno a presión y esa carga no difiere en tiempo de lo que requiere cargar un tanque de gas natural comprimido. O sea, todo el mundo, ustedes saben cómo esta carga es un poquito más lenta que cargar nafta, en algunos casos ni siquiera. Pero cargar hidrógeno es lo mismo que cargar gas natural comprimido. Después hay algunas cosas que son mucho más particulares y especiales, por ejemplo, los satélites. Argentina
tiene sus propios satélites, larga sus propios satélites, el SAR-D que se largó en el año 2011, que lo construyó INVAP, tenía baterías usaba baterías de níquel hidrógeno. Esos satélites tienen que orbitar alrededor de la Tierra durante varios años. No están hechos para que den una vuelta y caigan, ¿no? Tienen que estar varios años. Entonces tienen que tener una fuente, todos sus sistemas de control y envío de información, que para eso son, básicamente para enviar información, requieren electricidad. Entonces, ¿cómo es el sistema de almacenamiento de energía de un satélite? Tiene baterías de níquel hidrógeno. Esta es una, hay otros que usan litio también, baterías de litio. Pero la Argentina, INVAP, construyó estos satélites para la CONAE y le puso este tipo de baterías comerciales de níquel hidrógeno que se cargan. Las baterías de níquel hidrógeno después las vamos a ver cuando vean baterías, seguramente una de las que va a describir Ernesto son estas. Se cargan con paneles solares. O sea, el satélite tiene. No sé si está el dibujo. Ah, sí, está el sí. Estos que están acá son dos enormes paneles solares. Entonces, en su órbita alrededor de la Tierra, el satélite pasa por horas que está puesto al Sol y horas que está en la oscuridad. Entonces, mientras está puesto al Sol, está cargando las baterías. Y cuando está en la etapa de oscuridad, la batería es un sistema. Sí, es muy particular, pero esto requiere obviamente un sistema de una enorme confiabilidad, porque si uno que sale cientos de millones de dólares de todo el proceso y a las 2 semanas se le cae el satélite o deja de tener energía, es un desastre. Bueno, estos son un poco lo que vamos a ver en el curso, mecanismos de almacenamiento, ¿no?, de energía. En el caso del litio tenemos varias, esto lo van a ver con más detalle con Ernesto cuando vean baterías de litio-ion, litio-aire, litio-azufre. Hay distintas formas de almacenar energía en una batería de litio. Por ejemplo, la batería de litio, que es la que actualmente alimenta nuestras computadoras, nuestros celulares, esas son sistemas de almacenamiento relativamente nuevos. Las inventó Sony, o las desarrolló Sony en 1990. O sea, estamos hablando del cuarto de siglo, ¿no? 27 años. 27, 28 años. Y son básicamente sistemas donde el litio se intercala dentro de un sistema que es grafito en el ánodo y va a parar a otro sistema que es realmente una sal de litio, que puede ser una manganita, un fosfato de litio y hierro, etc. Y bueno, después, eso creo que lo podemos pasar porque en realidad es un avance de lo que van a ver con mucho más detalle en la parte de baterías. El almacenamiento de energía es muy importante tener en cuenta cuál es la energía, la densidad de energía específica de un material almacenador y cuál es la potencia. Y para eso, para poder diferenciarlos en cuanto a energía y potencia, están lo que se llaman los diagramas de Rabón. El diagrama de Rabón es un diagrama donde uno ubica la densidad de energía del sistema y la densidad de potencia, que es la potencia por unidad de masa, en otro caso es la energía por unidad de masa. O sea, acá tenemos watt-hora por kilogramo en el eje Y, y en el eje X tenemos la potencia, que es watt por kilogramo. Y como ustedes ven en este diagrama, los distintos sistemas de almacenamiento están ubicados en distintas regiones del diagrama de Rabón. Por ejemplo, tenemos cosas tan disímiles como una celda de combustible,
que tiene una gran capacidad de almacenar energía, pero tienen una muy baja potencia, una muy baja densidad de potencia. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo acumular mucha energía en una celda de combustible, pero no la puedo entregar rápidamente. O sea, recuerden que potencia es energía por medio de tiempo. O sea, que yo puedo tener un sistema que acumula mucha energía, pero que si no la puedo entregar rápidamente, tiene baja potencia. Y ese es el caso de las celdas de combustible, que tienen, después vamos a ver, según el caso, puede tener densidad de energía que están entre 20 y 1000 Wh por kilo, pero que tienen densidades de potencia que son las más bajas entre los sistemas de almacenamiento, que están entre 10 y 20 watts por kilogramo. Es decir, que, por ejemplo, como la relación entre potencia y energía es el tiempo, una recta en este diagrama significa un tiempo. Todos los puntos que están ubicados, por ejemplo, en esta recta, son sistemas cuya descarga de energía son 10 horas, en el rango de las horas. Si me voy acá a las baterías, estamos en el rango de la hora. Por ejemplo, una batería de plomo ácido, una batería de níquel cadmio, una batería de litio, tienen distintas energías, pero también tienen distintas potencias. O sea que todas más o menos tienen tiempos de descarga que son en el orden de una hora. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la batería de plomo ácido, la típica batería de auto, tiene más baja densidad de energía que la batería de litio. Fíjense que este gráfico es logarítmico. La batería de litio aproximadamente tiene entre 3 y 5 veces más densidad de energía que una batería de plomo ácido. Pero la batería de litio tiene mayor densidad de energía, casi un factor 10 más grande que la batería de plomo ácido. Acá tenemos, por ejemplo, el sistema de almacenamiento de flywheel, o sea, son electroquímicos. Acá tenemos los capacitores, acá tenemos los ultracapacitores, y acá tenemos los capacitores de mayor potencia, que son los aluminio electrolítico. Fíjense que un capacitor, comparado con una celda de combustible, una batería, tiene mucho menos energía, pero tiene mucho más potencia. O sea, estos son sistemas que pueden entregar toda esa energía, aunque sea baja, la pueden entregar muy rápidamente, en el orden de los milisegundos, comparado con horas o decenas de horas de una batería. Entonces, cuando uno tiene que elegir un sistema de almacenamiento, tiene que tener en cuenta qué uso le va a dar a esa energía que almacena. Si la requiere en forma rápida, no puede usar una celda de combustible y muchas veces no puede usar una batería. Tiene que caer en un supercapacitor. Y muchas veces lo que se hace para salvar ese problema es hacer una combinación de un sistema que tenga alta densidad de energía con un sistema que tenga alta densidad de potencia. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, si uno está usando una batería de litio-ion en un auto eléctrico y uno tiene que acelerar rápidamente, porque tiene que pasar un auto o tiene que subir una cuesta, necesita mucha energía en poco tiempo. La batería de ion litio no da. Entonces, si uno utilizara solamente un auto eléctrico con una batería de ion litio, lo que pasaría es que uno en una cuesta se quedaría en la mitad y se vendría para abajo. Entonces, esa falta, ese problema de la batería que tiene baja potencia, no puede entregar la energía acumulada en poco tiempo, lo tiene que salvar combinándolo con un capacitor. Un capacitor que solamente entrega energía en el momento en que se requiere, que generalmente son unos pocos segundos, ¿no es cierto? Y después, en el momento en que en este caso el vehículo eléctrico está trabajando en forma estacionaria, carga de nuevo el capacitor, como carga la batería, carga el capacitor.
Entonces uno dispone de un elemento que es el capacitivo que puede entregar y suplir los picos de energía. Otra cosa son cuando uno usa, por ejemplo, una celda de combustible, que es muy utilizada para sistemas de backup. Es decir, una celda de combustible, realmente las primeras comerciales fueron pensadas para ser colocadas en, por ejemplo, centros de cómputo, hospitales, instalaciones militares, donde uno necesita que si se corta la energía eléctrica de la red, inmediatamente entre en funcionamiento la celda de combustible. Pero ¿qué pasa con la celda de combustible? Que necesita 30 a 40 segundos para entrar en el régimen, o sea, no va de potencia 0 a 100% de potencia instantáneamente. Si se corta la luz ahora y uno tiene un sistema que tarda 30 segundos en entrar en régimen, obviamente la computadora, todo se apaga y es como si no estuviera. Entonces, generalmente los sistemas de celda de combustible vienen con o bien una batería o bien un capacitor, un supercapacitor, que pueda suplir esa energía, entregar esa energía durante los 30 segundos, un minuto que tarda el sistema de celda de combustible en entrar en régimen. Y una vez que entró en régimen, es la propia celda o la propia batería. Yo no voy a hacer, me tengo que ir un ratito, así que no, por eso no hice descanso, pero no se crean que todas las clases van a ser así. Incluso vamos a tratar de ver si podemos, tenemos una cafetera ahí, Sí, sí. para no perder tanto tiempo de salir afuera, podemos hacer una vaquita, comprar café o té, lo que sea, y hacemos una o dos pausas. Esto tiene que ver con la economía de hidrógeno. Obviamente la economía de hidrógeno se llama economía de hidrógeno. El concepto de economía de hidrógeno no es nuevo. Fíjense que se remonta a un artículo, la primera vez que surgió el concepto de economía de hidrógeno fue por un electroquímico, se llamaba Bockris. Ustedes ven, bueno, debe sonar el nombre de Bockris porque hay muchos libros de electroquímica de Bockris. Él escribió un artículo en el año 72, o sea, hace ya casi 50 años, en Science, en donde se pensaba que uno podía combinar la energía nuclear con celdas de combustible, como un sistema justamente como las centrales nucleares no son centrales que puedan bajar o disminuir su potencia según el consumo, sino que son lo que llaman centrales de base, tienen que funcionar a plena potencia. Entonces, en los momentos del día en donde hay bajo consumo, la idea es que en lugar de bajar la potencia de la central nuclear, que siguiera produciendo energía, pero que generara hidrógeno, o sea, electrolizar agua con esa energía, y ese hidrógeno se utilizara para, por ejemplo, en una celda de combustible, por producir la energía que se requiere cuando hay exceso de consumo. Y ahí fue la primera vez que surgió la idea de economía de hidrógeno. Pero en realidad la idea de usar hidrógeno como combustible o usar hidrógeno proveniente del agua como combustible se debe a Julio Verne, ¿no? En la isla misteriosa, le hizo decir a Cyrus Harding que en el futuro se iba a utilizar el agua como combustible, o sea que ya en la visión de Verne estaba el uso del agua, el agua como fuente de hidrógeno, ¿no? Obviamente como combustible. Ahora, ¿qué pasó? En realidad el hidrógeno se utilizó como combustible, no como combustible, sino para en los zeppelines. Eran muy comunes antes de la Primera Guerra Mundial, sobre todo los alemanes habían desarrollado un sistema de navegación con zeppelines, o sea, eran grandes aerostatos que se llenaban con hidrógeno y tenían un pequeño motor en la cola y volaban. El problema es que uno de estos zeppelines en 1937, cuando estaba aterrizando en Nueva York, chocó contra una torre y se prendió fuego.
murieron no sé cuántas personas. Ustedes se ponen, eso está documentado, hay incluso hasta filmaciones, estaban todos esperando la llegada. Era la primera vez que llegaba el Zeppelin a Nueva York, que cruzaba el Atlántico, estaban todos los reporteros con sus cámaras esperando, y bueno, hay filmaciones, hay fotos. Murió mucha gente, y todo el mundo le echó la culpa al hidrógeno. O sea, que había chocado, que se había producido una chispa y que al entrar en contacto el hidrógeno con la chispa se produjo la explosión. En realidad, la historia es que después de muchos años se reinvestigó el tema, y en realidad el problema no fue el hidrógeno, sino que el problema fue que el Zeppelin lo habían pintado con una pintura que tenía componentes metálicos, que entonces al chocar produjo la chispa. O sea, no es que una autoignición del hidrógeno, sino que fue, si el Zeppelin hubiera sido pintado con una pintura no conductora, no hubiera pasado absolutamente nada. Bueno, se hubiera un choque, es como si hubiera caído un globo desde 20 metros, no hubiera pasado nada, básicamente. Pero fue básicamente el accidente del Hindenburg, así se llamaba ese Zeppelin, el que produjo en la opinión pública la idea de que el hidrógeno era una cosa súper peligrosa e imposible de manejar. Hasta que los mismos alemanes, muchos años después, desarrollaron el motor BMW, que se alimentaba con hidrógeno y nafta, o sea, no con celdas de combustible, usaban hidrógeno en un motor de explosión. Entonces, en el año 2000 había en Múnich BMW que funcionaban con nafta y con hidrógeno. O sea que después de muchos años, casi 70 años después, los alemanes fueron los que volvieron a promover el uso del hidrógeno como combustible en transporte. En este caso no en un Zeppelin, obviamente, sino en un auto. Y hoy en día se admite que se puede manejar hidrógeno a presión, se puede cargar hidrógeno a 200 bar o a más presión en una celda de una estación de servicio sin ningún problema. Pero durante muchas décadas el hidrógeno, por culpa del Zeppelin, tuvo mucha mala prensa. Esto es una cosa. Fíjense, en el caso del hidrógeno, si uno lo va a utilizar como combustible y lo quiere comparar con la densidad de energía de otros combustibles, que es lo que realmente importa, el transporte por lo menos, en uso estacionario no es tan crítico la densidad volumétrica, pero en el caso de transporte sí, porque si vos tenés mucha energía pero necesitas un gran volumen, tenés una restricción. El auto tiene que tener lugar para los pasajeros y para poner valijas y llevar chicos, entonces no puede ocupar el combustible en un gran volumen. Es importante en el caso de transporte la densidad volumétrica. Acá está expresado el contenido de energía, acá las unidades son extrañas, son megacalorías por metro cúbico. Pero los combustibles fósiles son los que tienen mayor densidad de energía y por eso se han usado históricamente. El diésel, la nafta común, tienen cerca de 8000 megacalorías por metro cúbico. Cuando vamos al propano o al metano, el líquido, ya bajamos a 5. El etanol está también lo mismo que el gas líquido. El metanol un poquito más bajo. Y fíjese dónde está el hidrógeno líquido, o sea, licuado, que es una forma de almacenar hidrógeno, pero es mucho más costosa porque hay que licuarlo y eso cuesta dinero. Estamos en 2000, o sea, casi 4 veces más chica que en la nafta común. Y si lo comprimimos, que es más barato que licuarlo, si lo comprimimos a 700 bar, que es una presión muy alta, hay que tener muy buenos tanques para poder hacer eso, nos vamos casi a 1000. Y si lo almacenamos a presiones normales, las del gas natural comprimido, que son 200 bar, ya estamos en 700. O sea, casi un orden de magnitud menos que la nafta. O sea, necesitamos 10 veces más, un tanque 10 veces más voluminoso para almacenar hidrógeno a 200 bar que para almacenar la misma cantidad de energía en nafta. Y bueno,
si en este gráfico queremos poner hidrógeno a un bar, no se ve acá, no existe. Es decir que el costo que hay que pagar por tener un combustible limpio, por ejemplo usar hidrógeno en una celda de combustible y no contaminar cuando uno usa el vehículo, es tener un tanque más grande o una autonomía más chica. O sea, uno puede tener un tanque más chico, pero ya sabe que va a recorrer, si con el auto puede andar 500 kilómetros, con ese dispositivo puede andar 100 kilómetros. Y eso es uno de los problemas. Lo que sigue, no lo voy a dar hoy, lo pueden mirar, es simplemente una recopilación de cómo se produce el hidrógeno, las aplicaciones tradicionales de hidrógeno, cómo se produce, que es básicamente por reformado de gas natural. La comparación. Por supuesto, el reformado es el método más utilizado y es el más barato. Se puede hacer con gas, con hidrocarburos. En realidad, todos estos reformados con gas, alcohol y hidrocarburos producen CO2. O sea, son generadores de efecto invernadero. Si uno pudiera reformar biogás y bioalcohol, en realidad está produciendo CO2 durante el reformado, pero se supone que durante el crecimiento de la biomasa ese CO2 se ha fijado, o sea que el balance de CO2 utilizando biocombustible en el reformado sería un poco más benigno, porque se supone que el balance neto sería cero. Pero en realidad el único hidrógeno limpio es cuando se produce por electrólisis del agua y a partir de fuentes renovables. Porque si uno hace la electrólisis del agua, pero usando electricidad de la red, la red está quemando gas o está quemando petróleo para producir energía. O sea que uno igual está emitiendo CO2. No lo emite en el electrolizador, pero lo emite en el lugar donde se produce la energía eléctrica. Es decir, que el único hidrógeno limpio, lo que la Borde llama hidrógeno verde, que trabajan en este tema llaman hidrógeno verde, es el hidrógeno que proviene de la electrólisis del agua, pero a partir de energía eólica, energía solar, fotovoltaica, o sea, energías que no generen anhídrido carbónico. Acá está un poco el esquema de las tecnologías actuales de reformado, que tienen distintas etapas, ¿no? Estas son las reacciones típicas. Generalmente, en la primera etapa se produce una cantidad apreciable de monóxido que hay que eliminarlo. Hay una reacción que se llama la water shift reaction, que es la que elimina el monóxido que se forma en la etapa intermedia. Esta es la reacción de Noble, está acá en el medio. Y todos estos procesos que siguen, que son cada vez a temperaturas más bajas, la idea es que van reduciendo la cantidad de monóxido en la salida. Es decir, lo ideal sería que el hidrocarburo que uno está reformando se transforme totalmente en anhídrido carbónico de hidrógeno. Pero hay una cierta cantidad de monóxido que queda, y eso es perjudicial porque, como vamos a ver, el monóxido es un veneno en las celdas de combustible, porque las celdas utilizan catalizadores de platino, el monóxido se absorbe irreversiblemente sobre el platino y envenena el catalizador. Es decir, que para ser utilizado en una celda de combustible, el hidrógeno tiene que tener una mínima cantidad de monóxido. Por eso, el hidrógeno para celdas de combustible requiere de todos estos procesos de purificación hasta llevarlo a unas pocas ppm de monóxido en la salida. También se puede producir hidrógeno por pirólisis, por reformado de metano. En el caso de lo que se llama reformado seco, en lugar de agua se utiliza anhídrido carbónico. Y esto es interesante porque puede servir acoplado como se acopla con el anhídrido carbónico, puede servir para capturar CO2, utilizar CO2 para producir hidrógeno. Y después está, bueno, lo que hace mucha gente, incluido el grupo de la Borde, que tratan de reformar, producir hidrógeno por reformado de alcoholes, metanol y etanol.
y esto pueden ser bioetanol o pueden ser bioetanol. O sea que esto el interés es que uno podría llegar a obtener hidrógeno a partir de reformado de biocombustible. Y por supuesto la producción a partir de la electrólisis del agua, que vamos a ver después, la electrólisis del agua es el proceso inverso al que ocurre en una celda electroquímica, ¿no? En una celda de combustible, perdón. Es decir, en una celda de combustible, no sé si está acá. En una celda de combustible uno hace el proceso inverso, uno inyecta hidrógeno, inyecta oxígeno, produce agua y produce energía eléctrica. Acá es el proceso inverso, uno entregando energía eléctrica, o sea, conectando esto a una fuente de energía, lo que hace es reduce los protones en el cátodo y oxida el agua a oxígeno en el ánodo, y para producir 1 metro cúbico de hidrógeno, o sea, 90 gramos de hidrógeno, se requieren apenas 0,8 litros de agua, pero 4,5 kWh de energía. Esto es el requerimiento energético para producir 1 metro cúbico de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Hay electrolizadores de todos tamaños, desde los chiquitos para alimentar cromatógrafos en la escala de laboratorio, hasta electrolizadores que producen miles de metros cúbicos de hidrógeno por hora. Y un método que todavía no es comercial, porque hay muchos países que lo están tratando de desarrollar, son los métodos de disociación térmica. Es decir, a temperaturas suficientemente altas, el agua se puede disociar en hidrógeno y oxígeno. Si ustedes hacen la termodinámica de composición del agua y ven a partir de qué temperatura el agua se descompone espontáneamente, sus componentes, hidrógeno y oxígeno, van a ver que esas temperaturas son enormes, son de mayores, más de 3000 grados centígrados, o sea, son inviables, ¿no? Porque hay que usar materiales que, sí, es un proceso extremadamente costoso, no tiene sentido. Económicamente es posible, pero no es viable económicamente. Pero hay formas de disociar térmicamente el agua sin hacerlo de forma directa, que es recurriendo a ciclos termodinámicos, en donde, por ejemplo, lo que uno hace es mezclar ácido hidrohídrico y sulfúrico en agua. En un ciclo, en una parte del ciclo, el ácido hidrohídrico se convierte en yodo e hidrógeno. Ese yodo se recicla. Y por otro lado, yo dije sulfúrico, es dióxido de azufre, que con agua, a temperaturas que están en el orden de 400 a 900 grados centígrados, se genera sulfúrico y oxígeno. Y este proceso dije bien, es sulfúrico. El sulfúrico se descompone en SO2 más agua. SO2 se recicla, por supuesto, al mezclarse con agua se transforma en sulfúrico, y ese sulfúrico a alta temperatura genera oxígeno. Es decir, acá, cada parte del ciclo, el yodo hídrico es el que genera el hidrógeno, ese yodo se recicla y se vuelve a convertir en yodo hídrico, y lo mismo sucede con el ácido sulfúrico. Es decir, tenemos el ciclo de sulfúrico, que es el que produce el oxígeno, y el ciclo de hidrógeno, que es el que produce el yodo hídrico. Esto requiere temperaturas que están entre 400 y 900 grados centígrados. Entonces, la idea de estos ciclos termodinámicos, que descomponen el agua de forma indirecta a través de, en este caso, de dos reacciones que son totalmente independientes, es que uno lo puede hacer en sistemas, por ejemplo, en los reactores nucleares de moderna generación, que funcionan a temperaturas que van hasta 900 grados centígrados. Entonces uno puede combinar el calor nuclear, o sea, las altas temperaturas que generan esos sistemas, para
producir estos ciclos térmicos sin necesidad de tener que uno suministrar el calor necesario para la reacción. O sea, este proceso es antieconómico, no es económico si uno tiene que generar esa temperatura. Pero si uno lo acopla, este proceso termodinámico, esta disociación termodinámica del agua, a un sistema que funciona, por ejemplo, energía nuclear, que ya es una planta que tiene las temperaturas adecuadas, el sistema es económicamente viable. Pero todavía no se ha logrado que estos sistemas sean comerciales, pero hay mucha actividad en el mundo para producir estos ciclos. Y este ejemplo que yo les mostré acá, que se llama el ciclo del yodo sulfúrico, es uno de ellos. Hay no sé, 10, 15 ciclos más con otros compuestos químicos en donde se produce la descomposición del agua y las sustancias químicas que producen las correspondientes reacciones de descomposición se regeneran en el ciclo. Es decir, que este sistema se automantiene. Lo único que hay que alimentar es el agua. Ahora, cuando uno compara costos, todavía ninguno de los métodos, la electrólisis por vía nuclear o por vía usando electricidad proveniente de combustible fósil o energía eólica o fotovoltaica, como ustedes ven, si ustedes analizan los números, todo es más caro que el reformado de gas natural, que es este que está acá. Esto es carbón, esto es hidrocarburos, y lo más barato es sigue siendo, esto es expresado en dólares por gigawatt, por gigajoule de electricidad, no de electricidad, no, de energía, o sea, cantidad de hidrógeno que genera un gigajoule de energía. Y si ustedes se fijan, lo más barato sigue siendo por ahora el reformado de gas natural. El hidrógeno, si se hace por electrólisis de agua utilizando energía nuclear, es entre 3 y 4 veces más caro, y si se utiliza electrólisis, lo más barato está en $12 por gigajoule, que es más del doble de lo que se necesita para obtenerlo por reformado de gas natural. Entonces, finalmente, si uno compara, por ejemplo, para uso del hidrógeno en uso en vehículos eléctricos, ¿no? Esto que está acá, que figura como HHV, es el High Heat Value, o sea, el contenido calórico superior del hidrógeno. Es la cantidad de calor que produce el hidrógeno cuando se combustiona. ¿Okay? El costo de producción del hidrógeno, si uno lo hace por electrólisis, representa el 43% de la cantidad de calor, o sea, la cantidad de energía térmica que uno puede obtener. En cambio, si se produce por reformado, es apenas el 12%, por reformado de gas natural. Pero después hay que almacenarlo. Y según cómo se almacena, por ejemplo, el más barato es compresión a 200 bar. Ahí se utiliza el 7% del contenido calórico para almacenarlo. Pero si se hace licuefacción, se utiliza el 30%. Y todavía el almacenamiento en metales, como hidruro, es mucho más caro que lo que sale. O sea, uno gasta más energía en almacenar el hidrógeno en metales que la energía que produce el hidrógeno. Entonces hasta ahora no tiene ningún sentido, no tiene ninguna viabilidad hacerlo en metales porque se gasta más energía en almacenarlo que la energía que va a producir. Y después hay que transportarlo el hidrógeno, o sea, del lugar donde se produce al lugar donde se va a consumir. Y eso, según la forma en que se transporte, puede variar entre el 4 y el 30%. Entonces, la conclusión de esto es que la economía de hidrógeno puro, las pérdidas de energía pueden ser como mínimo 24%, si se produce por reformado, se almacena por compresión y se transporta a través de tubería.
andamos en el 12% del contenido energético superior. Y eso es el doble de lo que se pierde cuando se transporta un combustible fósil, el esfuerzo del consumidor. Así, cuando el 12% del costo del petróleo, de la nafta o del petróleo, su transporte, almacenamiento y transporte representa el 12%. Si se hace lo mismo con hidrógeno, por los métodos más baratos de producción y de almacenamiento, se gasta el doble. Eso hace que el hidrógeno todavía no sea competitivo frente a combustibles como los fósiles, porque su producción, transporte, almacenamiento y transporte es como mínimo el doble de lo que representa producir, transportar petróleo. Entonces, bueno, evidentemente, cuando uno compara, por ejemplo, un kilo de hidrógeno contiene la misma cantidad de energía que un galón de nafta, o sea, 4,5 litros de nafta. Pero el kilo de hidrógeno cuesta 4 o 6 veces más que un galón de nafta y tiene el doble de eficiencia. O sea, cuesta 4 o 6 veces más un kilo de hidrógeno que un galón de nafta y tiene el doble de eficiencia. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, cuando se quema en una celda de combustible, se usa en una celda de combustible, generalmente, eso lo vamos a ver en la clase que viene, la eficiencia energética es de 50% aproximadamente. En cambio, cuando uno quema nafta en un motor de explosión, en un auto, la eficiencia es del orden del 25%. Entonces, quemar hidrógeno genera el doble, la eficiencia de una celda de combustible es aproximadamente el doble que la de un motor de explosión. Pero como el kilo de hidrógeno, que tiene la misma energía que un galón de nafta, cuesta 4,6 veces más que un galón de nafta, al final, mover un vehículo eléctrico con hidrógeno cuesta aproximadamente el doble que moverlo con nafta. Entonces, hasta que estos números no se reviertan, se igualen por lo menos, va a seguir siendo más caro usar un vehículo eléctrico que usar un vehículo a nafta. Ahora, claro, también está la cuestión ecológica. Si los gobiernos pusieran impuestos a los combustibles que son contaminantes, artificialmente estos números pueden cambiar. Y de hecho están cambiando. Si no, el Toyota Mirai, que desarrollaron los japoneses, no tendría consumidores. O sea, hay gente que prefiere, es un problema de cambio cultural, ¿no? Hay gente que prefiere pagar más, sabe que usar un vehículo con hidrógeno le va a costar más caro, pero contamina menos. Y si el gobierno ayuda poniendo impuestos a los combustibles que contaminan o subsidiando los combustibles que no contaminan, esa diferencia se puede hacer cada vez más chica. Pero la realidad es que en este momento el impulsar un vehículo con hidrógeno es más caro que con nafta. Bueno, dejamos acá. Y vayan mirando lo que sigue. Ya rápidamente hay un poco más de economía de